La historia de María Victoria comienza en un México que apenas despertaba de los profundos cambios sociales de principios del siglo XX. Haber alcanzado más de un siglo de vida le ha permitido contemplar, con una mirada lúcida y cargada de experiencia, cómo el mundo, la sociedad y la cultura se transformaban ante sus ojos. Al llegar a los 100 años, su voz ya no es solo la de una artista o una mujer que alguna vez ocupó los escenarios, sino la de un testimonio viviente de un país entero. Cuando María Victoria decidió hablar abiertamente sobre el amor y la carrera de su vida, no solo ofreció un relato personal, sino también una pieza valiosa de memoria colectiva que ilumina una época y revela cómo las pasiones, las luchas y los sueños se entrelazan en el destino de una persona. Infancia y raíces culturales. Nacida en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en 1927, María Victoria Cervantes Cervantes, su nombre completo, creció en una familia humilde, donde el esfuerzo diario marcaba la rutina. Desde pequeña mostró un talento natural para cantar y un carácter fuerte, determinado, que la diferenciaba del resto de los niños de su barrio. Mientras otros jugaban en las calles empolvadas de la ciudad, ella buscaba cualquier pretexto para cantar, para improvisar un escenario en la sala de su casa o frente a un grupo de vecinos. Aquellos primeros años estuvieron marcados por la influencia de la música tradicional mexicana, rancheras, boleros, corridos y canciones populares que se transmitían de generación en generación. Su madre fue un pilar fundamental en su vida. Aunque la familia no contaba con recursos económicos abundantes, supo reconocer en la niña una chispa especial, una inclinación natural hacia el arte. Fue ella quien alentó a María a cantar en celebraciones locales, en concursos escolares y en serenatas improvisadas. Sin embargo, como ocurre con muchas mujeres de su generación, también existía el miedo. El mundo del espectáculo estaba plagado de prejuicios y peligros, y la idea de que una joven se dedicara a cantar en escenarios públicos no siempre era bien vista. Aún así, María Victoria no tardó en comprender que su destino estaba ligado a la música. Sus primeros recuerdos de infancia estaban impregnados de melodías que luego, con el paso de los años, formarían parte de su identidad artística. Su tono de voz, grave y sensual, era inusual en una niña. Esa característica se convirtió en su sello distintivo, un timbre único que la acompañaría durante toda su carrera y que sería capaz de transmitir tanto picardía como ternura, tanto comedia como drama, juventud y el despertar de un sueño. En la adolescencia, mientras México atravesaba cambios culturales y sociales, María Victoria comenzó a soñar con escenarios más grandes. Las radionovelas, el cine en blanco y negro, los teatros de revista y las carpas populares estaban en auge. La radio se había consolidado como el medio de comunicación más importante, y muchos jóvenes artistas veían en él la oportunidad de saltar al estrellato. María escuchaba esas transmisiones con devoción, memorizaba letras, imitaba estilos y, poco a poco, iba moldeando el suyo propio. El salto decisivo ocurrió cuando, en una de esas presentaciones locales, un empresario quedó impresionado con la fuerza de su voz y con la seguridad que proyectaba en el escenario. No era común ver a una adolescente dominar al público con tal naturalidad. Fue entonces cuando recibió la primera invitación para presentarse en un programa de radio regional. El nerviosismo fue inmenso, pero también la determinación. Sabía que aquel era solo el inicio de un camino largo, incierto y desafiante. Con apenas 15 años, María se trasladó a la Ciudad de México, el epicentro de la vida artística y cultural del país. La capital era un hervidero de talentos emergentes que buscaban un lugar en la música, el cine y el teatro. Llegar allí no fue sencillo. Enfrentó precariedades, falta de contactos y, en más de una ocasión, puertas que se cerraban por los prejuicios hacia una joven sin apellido conocido ni padrinos influyentes. Pero lo que le faltaba en recursos materiales lo compensaba con voluntad y carisma. Sus primeras noches en la capital estuvieron marcadas por largas caminatas, audiciones fallidas y esperas interminables, en pasillos donde se amontonaban aspirantes de todo tipo.
el descubrimiento de su voz única, una anécdota que ella misma recordó en entrevistas posteriores, ilustra bien ese momento. En una audición para un programa radial, los jueces parecían distraídos, sin prestar demasiada atención. Cuando comenzó a cantar, con esa voz profunda y sensual, las cabezas se giraron de inmediato. Hubo un silencio repentino, seguido por aplausos. Habían descubierto algo distinto, una voz que no se parecía a ninguna otra de su tiempo. Esa noche, María Victoria salió del estudio con la certeza de que su destino estaba marcado. No tardó en obtener contratos para presentarse en teatros de revista, donde su figura escultural y su estilo particular llamaron la atención. A diferencia de otras intérpretes, ella supo combinar la sensualidad con el humor, la picardía con la elegancia, lo que la convirtió en un fenómeno popular. El público la adoraba porque representaba algo fresco, atrevido y cercano. No era una estrella inalcanzable, era la mujer que podía hacer reír, cantar y soñar al mismo tiempo. El amor en tiempos de juventud. En paralelo a su carrera naciente, María también comenzó a experimentar los primeros latidos del amor. Como toda joven, se enamoró intensamente y vivió desengaños que la marcaron profundamente. Uno de sus primeros amores, un músico con quien compartió escenarios en sus inicios, le dejó una enseñanza crucial. En el mundo del espectáculo, las pasiones podían ser tan intensas como fugaces. Aunque aquella relación no prosperó, sembró en ella una mezcla de romanticismo y cautela, que se reflejaría más adelante en sus canciones y en su manera de ver la vida. La artista entendió muy pronto que, para sobrevivir en el medio artístico, debía mantener un equilibrio entre lo personal y lo profesional. Los rumores, los celos y las presiones externas podían destruir carreras enteras, y ella no estaba dispuesta a permitir que su esfuerzo se desmoronara. Por ello, aprendió a blindar su intimidad, a escoger cuidadosamente a las personas con quienes se relacionaba, y sobre todo a darle prioridad a su crecimiento artístico. Ascenso en la época de oro del cine mexicano. La década de los años 40 y 50 fue fundamental en la historia cultural de México. El cine nacional vivía su llamada época de oro, con figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y Dolores del Río brillando en la pantalla grande. María Victoria entró a ese mundo casi por accidente. Primero como cantante en pequeñas apariciones, y luego como actriz, en papeles secundarios que poco a poco fueron creciendo hasta convertirla en protagonista. Su versatilidad la distinguió de otras intérpretes. Podía cantar un bolero con la más profunda melancolía y, en la siguiente escena, desatar carcajadas con una línea cómica. Esa dualidad la llevó a convertirse en una de las artistas más queridas por el público, capaz de conquistar tanto a las familias que llenaban los cines como a los jóvenes que acudían a los teatros de revista. El reconocimiento y la consolidación. En esos años, su fama ya no se limitaba a México. Comenzó a presentarse en giras internacionales que la llevaron a Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. En cada lugar al que llegaba, su estilo dejaba huella. La sensualidad de sus interpretaciones y la frescura de su humor lograron trascender fronteras culturales. Los medios de comunicación la bautizaron como una mujer atrevida pero encantadora, una figura capaz de romper moldes sin perder la simpatía popular. Fue también en esa etapa cuando su vida sentimental tomó un giro inesperado. Conoció a Rubén Cepeda Novelo, un hombre de carácter fuerte, periodista y político, con quien se casó y formó una familia. Aunque su matrimonio estuvo lleno de desafíos, como ocurre en todas las relaciones donde las personalidades intensas se encuentran, fue también una unión marcada por el respeto y la complicidad. María Victoria no solo fue artista, también fue madre, y supo equilibrar su vida profesional con su faceta familiar. Un reto enorme en una época en la que se esperaba que las mujeres abandonaran sus carreras para dedicarse por completo al hogar. Si el primer tramo de la vida de María Victoria estuvo marcado por la lucha, la superación y los primeros destellos de fama, el segundo fue el de la consagración definitiva.
La artista jalisciense se convirtió en un ícono de la comedia, del teatro de revista y del cine mexicano. Su figura trascendió el mero entretenimiento para convertirse en parte esencial de la cultura popular. Y, al mismo tiempo, su vida privada se entrelazó con pasiones intensas, sacrificios y secretos que solo muchos años después, al llegar al umbral de los 100, se atrevió a confesar. La reina de la comedia. A mediados de los años 50 y principios de los 60, México vivía un auge televisivo. La pantalla chica comenzaba a llegar a cada hogar, y la radio cedía poco a poco su reinado a un medio que fascinaba por mostrar imágenes, rostros y gestos en directo. María Victoria supo adaptarse como pocas a ese cambio. No era solo su voz lo que cautivaba. Su gracia natural, su habilidad para la picardía y su capacidad de improvisación la convertían en un personaje irresistible en televisión. Su programa más emblemático, La criada bien criada, la consolidó como un referente de la comedia mexicana. El personaje de Inocencia, una sirvienta ingenua y traviesa que se enfrentaba a las complicaciones cotidianas con humor, conquistó al público durante décadas. Con ese papel, María Victoria demostró que la sensualidad no estaba reñida con la ternura, que la belleza podía convivir con el humor y que una mujer podía ser el eje central de una producción sin necesidad de depender de una figura masculina que la eclipsara. Cada episodio se convirtió en un evento esperado en los hogares mexicanos. Las familias se reunían frente al televisor para reír con las ocurrencias de Inocencia y, al mismo tiempo, admirar el carisma de su intérprete. No eran pocos los críticos que subrayaban la valentía de María Victoria al encarnar un rol que desafiaba los estereotipos de género de la época. Una mujer que se mostraba sensual y graciosa sin perder dignidad, que hacía reír, pero también reflexionar. Una carrera multifacética. Más allá de la televisión, María Victoria continuó brillando en el cine y la música. Películas como Solteras con casados, La criada bien criada, versión cinematográfica de su famosa serie, o ¿Pa' qué me sirve la vida? Mostraron su versatilidad. En la música, sus interpretaciones de boleros como Cuidadito y Mil besos se volvieron clásicos que aún hoy resuenan en las emisoras dedicadas a la época dorada del romanticismo. Su estilo vocal, inconfundible, rompía con los estándares de la época. Mientras muchas cantantes femeninas buscaban tonos agudos y delicados, ella explotaba su registro grave, seductor, cargado de insinuación. Esa voz profunda se convirtió en un arma poderosa que la distinguió de todas sus contemporáneas. Una mujer que canta como un susurro apasionado. Escribían algunos críticos de espectáculos. La prensa internacional también comenzó a hablar de ella. En giras por Estados Unidos y Latinoamérica, María Victoria se presentó como la mexicana de la voz aterciopelada y la cintura de avispa, un apodo que, aunque resaltaba su físico, no alcanzaba a reflejar la riqueza de su talento. Ella, sin embargo, se lo tomaba con humor. Si la cintura me abre puertas, que la voz las mantenga abiertas, decía con ironía. El amor en tiempos de fama, pero mientras su carrera ascendía, su vida sentimental se tornaba más compleja. El matrimonio con Rubén Cepeda Novelo, lleno de altibajos, se convirtió en uno de los capítulos más comentados de su biografía. La unión con el periodista y político fue apasionada, pero también tormentosa. Las diferencias de carácter y las exigencias del medio artístico derivaron en constantes tensiones. Sin embargo, ambos compartían un lazo profundo que iba más allá de las dificultades. María Victoria nunca negó que Rubén fue uno de los grandes amores de su vida, pero tampoco ocultó que la convivencia con él fue un campo de batalla constante. En entrevistas posteriores, reveló que su fuerte temperamento y el suyo chocaban con frecuencia, pero que también existían momentos de complicidad y ternura que la marcaron para siempre. De esa unión nacieron sus hijos, quienes se convirtieron en el motor de su vida y la razón principal para no abandonar su carrera. A menudo contaba que, aunque pasaba largas jornadas en grabaciones o giras, siempre encontraba la manera de estar presente en la vida de ellos. Esa capacidad de equilibrar el trabajo y la familia le granjeó respeto entre sus colegas y cariño del público,
que la veía como una madre luchadora y entregada. Escándalos, rumores y la fuerza del carácter. No obstante, ser una figura pública conllevaba inevitablemente ser objeto de rumores. La prensa sensacionalista de la época inventaba romances, exageraba discusiones y atribuía a María Victoria todo tipo de aventuras amorosas. Ella, con su carácter firme, aprendió a manejar esas situaciones con humor e inteligencia. Que hablen. Para eso pago luz en mi casa y no en la de ellos. Solía responder cuando le preguntaban por algún escándalo. Esa actitud desafiante la convirtió en un ejemplo para otras mujeres del espectáculo. No se dejaba intimidar por las críticas, ni permitía que su imagen fuera manipulada sin levantar la voz. Su valentía le ganó respeto en un ambiente donde no era común que las mujeres se defendieran públicamente. Uno de los rumores más persistentes fue el supuesto romance con grandes figuras del cine y la música de la época. Aunque nunca confirmó nombres, siempre dejó entrever que había vivido pasiones intensas, amores que no pudieron consolidarse, pero que dejaron huellas imborrables en su corazón. Al cumplir los 100 años, confesó con franqueza que algunos de esos romances fueron más importantes para su crecimiento personal que cualquier contrato o premio. El sacrificio detrás del éxito. Detrás de los aplausos y las luces, la vida de María Victoria también estuvo marcada por sacrificios. Las giras constantes, las interminables horas de grabación y la presión de mantener una figura pública impecable le pasaron factura. Hubo momentos de soledad, de cansancio extremo y de dudas existenciales. En más de una ocasión pensó en retirarse para dedicarse por completo a su familia, pero el amor por el arte y la necesidad de expresarse la llevaron a continuar. A menudo reflexionaba sobre el precio de la fama. El escenario es una droga difícil de dejar, dijo en una entrevista. Para ella, el contacto con el público era una fuente inagotable de energía, pero también una carga que exigía estar siempre a la altura, siempre sonriente, siempre lista para dar lo mejor de sí. Ese compromiso absoluto con su carrera fue, en parte, lo que le dio la longevidad artística que hoy se celebra. Un ícono que trasciende generaciones. Con el paso de los años, María Victoria dejó de ser solo una estrella del momento para convertirse en una figura de culto. Nuevas generaciones de comediantes, actrices y cantantes reconocen en ella a una pionera que abrió caminos. Su capacidad para reinventarse, para mantenerse vigente y para equilibrar humor y sensualidad la convirtieron en un modelo a seguir. Incluso en su vejez, cuando ya no estaba en el centro de los reflectores, seguía siendo homenajeada en programas de televisión, en festivales culturales y en reconocimientos oficiales. Su legado no se limitaba a las canciones o a los personajes, sino a la manera en que inspiró a miles de mujeres a luchar por sus sueños, sin renunciar a su identidad. La confesión a los 100 años. Al llegar al siglo de vida, María Victoria decidió revelar algunos de los secretos mejor guardados de su existencia. En una entrevista que conmovió al público, habló abiertamente de los amores que marcaron su corazón, de los sacrificios que tuvo que hacer como madre, y de la gratitud que sentía por haber vivido intensamente. El amor y la carrera fueron mis dos pasiones, y nunca pude escoger solo una. Ambas me dieron alegrías y dolores, pero gracias a ellas estoy aquí, con más de 100 años, contando mi historia, dijo con lágrimas en los ojos. El tiempo, inevitable e implacable, no perdona a nadie, ni siquiera a las figuras que parecían hechas para vivir eternamente bajo los reflectores. María Victoria, con su voz grave, su figura inconfundible y su risa contagiosa, había conquistado los escenarios durante décadas, pero incluso ella tuvo que enfrentar la llegada de la vejez. Lo sorprendente no fue que envejeciera, sino la manera en que lo hizo. Con dignidad, con humor y con la convicción de que su legado ya estaba asegurado en la memoria colectiva de México y del mundo hispano. El ocaso de una carrera brillante. En los años 70 y 80, cuando muchos artistas de su generación ya habían abandonado los escenarios, María Victoria seguía vigente. La televisión la seguía llamando para especiales, la radio reproducía sus boleros y las giras internacionales continuaban siendo un éxito.
Sin embargo, la energía no era la misma. El cuerpo, que durante tanto tiempo había acompañado a su voz y a su talento, comenzaba a pedir descanso. Ella misma reconocía, con ironía, que no era fácil mantener la figura y la vitalidad que la habían caracterizado. En entrevistas bromeaba diciendo que el secreto de su longevidad era comer poco, dormir mucho y reírse de todo. Pero detrás de esas frases divertidas había una realidad más dura. Dolores físicos, cansancio acumulado y, en algunos momentos, la tentación de retirarse definitivamente. El gran dilema de los artistas longevos es saber cuándo dar el paso al costado. Para María Victoria, no fue una decisión sencilla. Amaba demasiado los escenarios como para dejarlos de golpe. Poco a poco, fue reduciendo sus apariciones, limitándose a programas especiales, homenajes o presentaciones puntuales en lugares que le significaban mucho emocionalmente. Cada vez que subía a un escenario en esa etapa final de su carrera, el público la recibía de pie, consciente de estar ante una leyenda viviente. La relación con la vejez. Llegar a los 80 y 90 años con lucidez y con la capacidad de seguir contando su historia es un privilegio que no todos los artistas tienen. María Victoria lo sabía y lo agradecía. Pero también hablaba con franqueza sobre los retos de la vejez, la soledad, las ausencias de amigos y colegas, las enfermedades que acechan y el ritmo más lento de la vida. En más de una ocasión confesó que lo más doloroso de envejecer no era tanto perder vitalidad, sino despedirse de quienes habían sido compañeros de viaje. El escenario se queda vacío no porque uno se baje, sino porque los demás ya no están, dijo alguna vez. La muerte de colegas como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix o Tin Tan fue para ella allí un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Sin embargo, lejos de caer en la melancolía, optó por enfrentar la vejez con humor. Si me ven arrugas, no me las cuenten, porque yo ya las conozco de memoria, decía entre risas. Esa actitud positiva se convirtió en una inspiración para generaciones más jóvenes, que la admiraban no solo por su talento, sino por la sabiduría con la que afrontaba el paso del tiempo. El papel de la familia. En esta etapa, la familia adquirió un papel central en su vida. Sus hijos y nietos fueron el motor que la mantuvo activa y con ganas de seguir viviendo. Para ellos, María Victoria no era la estrella de cine ni la comediante de televisión, sino la madre y abuela cariñosa que sabía escuchar, aconsejar y, sobre todo, hacer reír en los momentos difíciles. Ella misma reconoció que la maternidad fue uno de los desafíos más grandes de su vida. Criar hijos mientras se trabajaba en un medio tan exigente como el espectáculo no era tarea fácil. Sin embargo, siempre trató de estar presente, de equilibrar sus giras con el tiempo en casa y de enseñarles valores que consideraba fundamentales: la honestidad, el respeto y la capacidad de luchar por los sueños. En su vejez, ver a sus descendientes crecer, formarse y alcanzar sus propias metas le dio una satisfacción inmensa. Era como cosechar los frutos de décadas de sacrificio. En entrevistas, cuando hablaba de sus nietos, sus ojos brillaban con un orgullo que ninguna ovación podía igualar. La vigencia de un ícono cultural. Aunque ya no actuaba con la frecuencia de antes, María Victoria seguía presente en la cultura popular. Sus películas se transmitían en televisión. Sus canciones seguían sonando en estaciones de radio dedicadas al bolero. Y la criada bien criada se mantenía como una referencia inevitable cuando se hablaba de la comedia mexicana. Nuevas generaciones que no la habían visto en vivo descubrieron su talento a través de grabaciones, videos y homenajes. Críticos e historiadores del cine la reconocieron como una figura esencial de la época de oro y de la televisión posterior. Su capacidad para combinar sensualidad y humor fue considerada revolucionaria para la época, y muchos coincidieron en que abrió un camino para que otras actrices pudieran explorar roles más complejos y menos estereotipados. Incluso jóvenes artistas contemporáneos mencionaban a María Victoria como una influencia. Cantantes y comediantes destacaban su valentía, su estilo único y su autenticidad. Ese reconocimiento intergeneracional consolidó su estatus de leyenda, no solo como una estrella de su tiempo,
sino como una figura atemporal. La confesión íntima. Amores ocultos. Llegar a los 100 años le dio a María Victoria la libertad de hablar con una sinceridad que nunca antes se había permitido. En entrevistas recientes, sorprendió al público al confesar algunos de los amores que había guardado en silencio. No reveló nombres concretos, pero dejó entrever que había tenido romances con figuras importantes del mundo artístico y político. El corazón no sabe de escenarios ni de elecciones. Simplemente late, comentó con picardía. Habló también de las desilusiones, de los momentos en los que el amor le exigió más de lo que podía dar, y de las veces en que tuvo que elegir entre su carrera y una relación sentimental. Nunca me arrepiento de haber elegido mi trabajo, porque gracias a él mis hijos comieron, estudiaron y vivieron bien. El amor duele, pero el hambre duele más, declaró con la franqueza que siempre la caracterizó. Estas confesiones humanizaron aún más su figura. Detrás de la estrella había una mujer que había amado, sufrido, reído y llorado como cualquiera. Ese equilibrio entre mito y humanidad fue lo que hizo que el público la sintiera tan cercana incluso después de tantos años. La memoria como herencia. A sus más de 100 años, María Victoria se convirtió en una guardiana de la memoria. Cada anécdota que contaba, cada historia que compartía, era un pedazo de la historia cultural de México. Su vida se entrelazaba con los grandes momentos del cine, la televisión y la música, pero también con los cambios sociales del país, desde los años posteriores a la Revolución hasta la globalización del siglo XXI. En más de una ocasión expresó su deseo de que su vida sirviera de inspiración a los jóvenes. No se trataba solo de alcanzar la fama, sino de hacerlo con esfuerzo, con disciplina y con autenticidad. El público huele la mentira a kilómetros. Si no eres tú misma, tarde o temprano se nota, repetía como mantra. De esa manera, su legado no fue únicamente artístico, sino también ético y humano. Una enseñanza que trascendió las fronteras del espectáculo para convertirse en filosofía de vida. Entre homenajes y reconocimientos. Los últimos años de su vida estuvieron llenos de homenajes. Instituciones culturales, gobiernos locales y organizaciones artísticas le entregaron reconocimientos por su trayectoria. En cada evento, el público la recibía con ovaciones que parecían no tener fin. Para muchos, verla en persona era como tocar la historia con las manos. Ella aceptaba los premios con humildad, aunque nunca perdió su característico humor. Si me dan un homenaje, que sea en vida, porque muertos ya no aplaudimos, decía entre carcajadas. Y así fue. Tuvo la fortuna de recibir múltiples reconocimientos en vida, de sentir el cariño del público y de comprobar que, a pesar de los años, seguía siendo amada. La inmortalidad cultural. Con más de 100 años, María Victoria se convirtió en algo más que una artista, en un símbolo. Representaba la perseverancia, la autenticidad y la capacidad de vivir con pasión. Su historia trascendió generaciones y se convirtió en un punto de referencia obligado para cualquiera que hablara de la cultura mexicana del siglo XX y XXI. Para el público, María Victoria no murió nunca, porque sus películas, sus canciones y sus frases siguen vivas en la memoria colectiva. Su legado, más allá de los aplausos, es la certeza de que el arte puede vencer al tiempo y que el amor, aunque imperfecto, deja huellas imborrables en la vida de quien lo experimenta con intensidad. Llegar a los 100 años de vida es, por sí mismo, un acontecimiento extraordinario. Llegar con lucidez, con humor intacto y con la humildad de quien sabe que su historia ya pertenece a muchos más que a ella misma, lo es aún más. María Victoria, con su voz grave, sus ojos chispeantes y esa picardía que nunca la abandonó, decidió abrir su corazón y compartir las reflexiones que solo alguien con un siglo de existencia podía ofrecer. En esas palabras, el público encontró no solo a la artista, sino a la mujer que, después de amar, sufrir, reír, llorar y triunfar, quiso dejar un mensaje claro. La vida merece ser vivida con pasión. El amor como motor y refugio. Al mirar hacia atrás,
María Victoria habló del amor como la fuerza que guió cada una de sus etapas. Reconoció que fue un camino complejo, lleno de alegrías, desengaños, pasiones intensas y despedidas dolorosas. El amor nunca fue perfecto en mi vida, dijo, pero siempre fue verdadero. Y eso es lo único que importa, que lo que sientas sea de verdad, aunque no dure toda la vida. En sus confesiones más íntimas, admitió que algunos amores quedaron como heridas abiertas, relaciones que no pudieron prosperar por las exigencias de la fama, la distancia o la diferencia de caminos. Sin embargo, lejos de arrepentirse, aseguró que cada historia la hizo más fuerte, más humana y más consciente de lo que realmente significaba entregarse a alguien. El amor, aunque te duela, siempre te enseña. Repetía con la sabiduría de quien lo había experimentado en todas sus formas. El matrimonio con Rubén Cepeda Novelo fue, sin duda, la relación más importante y la que más huella dejó en su vida. Reconoció los conflictos, las discusiones y las diferencias, pero también la complicidad y la pasión que los unía. De ese amor nacieron sus hijos, y para ella, esa fue la prueba de que, a pesar de las tormentas, había valido la pena. Si tuviera que empezar de nuevo, volvería a casarme con él, aunque supiera que discutiríamos todos los días, confesó con una sonrisa. La carrera como destino inevitable. Cuando le preguntaban si había sacrificado demasiado por su carrera, su respuesta era tajante. No, porque el escenario era mi casa, el público, mi familia, y las canciones, mi manera de hablar cuando no encontraba palabras. Para María Victoria, el arte nunca fue solo un trabajo. Fue su destino, su salvación y, en muchos momentos, su único refugio contra las dificultades de la vida. Recordaba con cariño sus inicios en la radio, las giras interminables, las noches de desvelo en los teatros de revista y las largas jornadas de rodaje en el cine. Cada sacrificio estaba justificado por la pasión de estar sobre un escenario. La fama es bonita, pero lo verdaderamente hermoso es sentir que cuando cantas, alguien en el público se emociona contigo, decía con convicción. Su carrera le dio todo: reconocimiento, estabilidad económica, amistades valiosas y la posibilidad de convertirse en un símbolo. Pero también le quitó cosas: tiempo con su familia, tranquilidad, momentos de intimidad. Aún así, al hacer balance, siempre concluía que no se arrepentía de nada. Si me dieran otra vida, volvería a elegir esta, con sus dolores y sus alegrías, la fe y la espiritualidad. En la etapa final de su vida, María Victoria habló también de su relación con la fe. Aunque nunca se mostró como una mujer extremadamente religiosa, reconoció que la espiritualidad fue fundamental para enfrentar los momentos más duros. La oración, decía, le daba paz y la ayudaba a mantener los pies en la tierra cuando la fama parecía elevarla demasiado. Dios me dio una voz distinta, y yo traté de usarla lo mejor posible. Si logré hacer feliz a alguien con una canción o una sonrisa, entonces cumplí con lo que Él quería de mí, expresó en una de sus últimas entrevistas. Esa fe tranquila, alejada de dogmas estrictos pero llena de gratitud, la acompañó hasta el final, y fue parte de la serenidad con la que afrontó la vejez. Los aprendizajes de un siglo de vida. Al cumplir más de 100 años, María Victoria quiso compartir los aprendizajes más importantes que había recogido en su largo camino. La importancia de la autenticidad. El público huele la mentira. Si quieres durar, sé tú misma. El valor del humor. Reírse de uno mismo es la mejor medicina contra la tristeza. La necesidad de la disciplina. El talento abre puertas, pero solo la disciplina las mantiene abiertas. El amor como escuela. Aunque duela, el amor siempre enseña algo que necesitas aprender. La gratitud como camino. Si agradeces lo que tienes, siempre vivirás en abundancia. Estas frases, repetidas en homenajes y entrevistas, se convirtieron en mantras que inspiraron a jóvenes artistas y a admiradores que veían en ella un ejemplo de vida. El legado en la cultura mexicana. El impacto de María Victoria no puede medirse únicamente en números de discos vendidos, películas grabadas o programas televisivos.
Su verdadero legado es cultural. Abrió puertas para que las mujeres fueran protagonistas en la comedia. Transformó la manera de cantar boleros al imprimirles sensualidad y autenticidad. Y se convirtió en un ícono que sigue vivo en la memoria popular. En el cine, dejó huella en la época de oro. En la televisión creó uno de los personajes más recordados de la historia mexicana: Inocencia. En la música, inmortalizó canciones que hoy se consideran clásicos. Y en el corazón del público, dejó la imagen de una mujer fuerte, divertida, apasionada y auténtica. No sorprende que universidades, críticos e historiadores la reconozcan como una figura esencial para entender la evolución del arte en México. Su nombre se estudia junto al de Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y Cantinflas, porque su influencia trasciende el simple entretenimiento. Es parte de la identidad cultural del país, la despedida simbólica. Aunque físicamente sus apariciones se fueron reduciendo con los años, cada vez que María Victoria hablaba, el país entero escuchaba. Su centenario no fue un adiós, sino una celebración de todo lo vivido. En entrevistas, con su característico humor decía: «No se preocupen, que todavía no me voy. Y si me voy, les voy a cantar desde el cielo». Sus palabras finales en público fueron un llamado a valorar la vida, a no desperdiciar el tiempo y a vivir con autenticidad. La vida no es eterna, pero lo que hagas en ella sí puede serlo, dijo con voz firme. Y esa frase resume lo que ella logró: alcanzar la inmortalidad cultural, una estrella que nunca se apaga. Cuando se habla de María Victoria después de los 100 años, ya no se habla solo de una artista, sino de un símbolo. Su figura trasciende generaciones, géneros y fronteras. Es la representación de un México que soñaba con grandeza, de un pueblo que encontró en el humor y la música un refugio, y de una mujer que se atrevió a ser diferente en un mundo que muchas veces exigía conformismo. Hoy, al recordar su vida, su amor y su carrera, el mensaje que deja es claro. Se puede ser fuerte sin perder la ternura. Se puede ser sensual sin dejar de ser respetada. Se puede ser artista sin dejar de ser madre. Y se puede vivir más de 100 años sin perder las ganas de reír. La vida de María Victoria, que ha superado el umbral de los 100 años, es un testimonio único de pasión, lucha y autenticidad. Su voz grave, su humor picante y su ternura infinita hicieron de ella un ícono inmortal de la cultura mexicana. Hoy, al recordar su carrera y sus confesiones sobre el amor, entendemos que no solo nos habló como artista, sino también como mujer, madre y ejemplo de resistencia. Su legado nos enseña que los sueños no tienen edad y que la risa es el mejor antídoto contra el paso del tiempo. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros, te invitamos a dejar tu comentario, compartir tus recuerdos de María Victoria y unirte a nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que juntos sigamos celebrando la vida, las pasiones y los secretos de las grandes figuras que marcaron nuestra historia. Gracias por acompañarnos en este viaje.